El día de hoy traigo una pregunta un poco intensa. Es la pregunta del sufrimiento, la pregunta de por qué hay sufrimiento. Especialmente en este último mes, estos últimos 2 meses, hemos visto en el mundo muchas catástrofes, eh, terremotos, huracanes, mucha destrucción, matanzas en Las Vegas. Entonces pues sale la pregunta, bueno, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y especialmente sale esta pregunta, surge cuando consideramos la realidad de un Dios bueno y poderoso. ¿Cómo es posible, cómo es compatible esto de un Dios poderoso, bueno, infinitamente poderoso? Y esta realidad tan horrible a veces con el sufrimiento. Lo primero que hay que decir es que este es un tema muy extenso, este es un video corto, así que no va a resolver todos los problemas del sufrimiento en lo absoluto. Y aunque fuera un video largo, aunque fuera un gran libro, el sufrimiento tiene algo como de misterio que no puede simplemente contestarse con X y Y. Oye, yo estoy en una situación difícil, ¿por qué me está sucediendo esto? Ah, por X. Ah, ya, tranquilo. Claro que no. Me pasa a mí mismo cuando estoy pasando algún tiempo difícil. Si alguien viene y me explica mi sufrimiento como que, ah, es por esto, ya, tranquilo, ya, supéralo. No entra verdaderamente a la realidad de mi sufrimiento ni contesta la pregunta. Entonces hay que tomar esta pregunta con cuidado, sin querer llegar a una respuesta tan rápidamente. Es un problema grueso y grande, así que no hay que querer simplemente simplificarlo y contestarlo con una oración cortita, ¿no? Bueno, ya habiendo dicho todo eso, eh, este es un tema recurrente, que ha existido por mucho tiempo. Eh, no es así como que un tema nuevo que ha salido en estos últimos años. Porque se usa mucho este tema como para atacar al cristianismo. Lo mismo, bueno, porque un Dios bueno, o porque el sufrimiento sea un Dios bueno. Entonces, esto no es un tema nuevo, ha existido desde que ha existido el cristianismo y desde antes. De hecho, justo detrás de mí aquí tengo a Santo Tomás de Aquino, y él habla en una de sus grandes obras, la Summa Theologica, en esa gran obra, él habla sobre este tema y pone la pregunta, bueno, si Dios es infinitamente misericordioso y bondadoso y es infinitamente poderoso, eh, no debería de existir el mal, el sufrimiento. Pero como sí existe, por lo tanto, Dios no existe, ¿no? Y bueno, este no es su argumento contra Dios, simplemente lo pone como un argumento que se usa para atacar la existencia de Dios, y luego va y responde un poco este problema, ¿no? Entonces, que nos damos cuenta que este no es un tema nuevo, es un tema recurrente. De hecho, en la misma Biblia tenemos todo un libro, el libro de Job, son como 40 y tantos capítulos, donde todo el tema en la Biblia es por qué el sufrimiento, ¿no? Entonces, que no nos saque de sorpresa como este es un tema nuevo que últimamente ha salido. No. Es un tema que siempre ha estado presente y siempre lo va a continuar. Bueno, empezando a entrar un poco en las respuestas de por qué hay sufrimiento. La primera cosa que hay que considerar, creo yo, es que normalmente cuando hacemos la pregunta tenemos una cosa que estamos asumiendo. Vemos el sufrimiento tan duro y volteamos como hacia arriba y decimos, Dios, ¿cómo permites esto? ¿No? Como un Dios alejado, sí, bondadoso y poderoso, pero un Dios que está allá, y un poco como un Dios indiferente a la situación. Y eso es lo que nos mueve a veces. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser un Dios si es bueno indiferente a esto? Pero ya estamos asumiendo desde el principio que Dios está indiferente, que está allá alejado. Y siento que habría que preguntarnos si asumir esto es correcto. Y lo que yo diría es, no es correcto asumir eso desde el principio. Cuando menos en el cristianismo, la fe verdadera, Dios mismo entra a su creación, algo es casi como un escándalo. Dios Todopoderoso crea el mundo y luego entra en su propia creación, en la persona de Jesús, Cristo. Y Él sufre. Entonces,
vemos un Dios que no está ya lejano, simplemente viéndonos sufrir y decir, ah, bueno, pues sí, soy bueno, pero no pasa nada, acá estoy lejos. No, en cierta forma me gusta la expresión de decir, es un Dios que llora, entra al mundo y llora con nosotros. Me imagino un poco la imagen como a lo mejor un padre, un papá, que le dice algo a su hijo que su hijo no entiende, a lo mejor no le da permiso de hacer algo, y el hijo está tan dolido que está llorando, y el papá le duele tanto ver a su hijo llorar, que se pone a llorar ahí con su hijo. No cambia de parecer el padre, aún así no le da permiso de lo que sea que pidió el hijo, pero está llorando con el hijo porque ve su sufrimiento y entra en el dolor de él y entiendo que estés sufriendo, hijo mío, y que no entiendes ahorita esto, pero estoy aquí llorando contigo y dándote compañía. Entonces, pues creo que una primera respuesta como para empezar a responder esto es considerar, bueno, verdaderamente Dios está allá o está aquí, cerca, sufriendo con nosotros. Y si verdaderamente está sufriendo con nosotros, entonces no es un Dios indiferente. Y la pregunta de cómo es posible que un Dios poderoso y bondadoso nos deje sufrir cambia un poco. Cambia un poco el tono de esa pregunta. La segunda cosa que creo que es importante considerar es que a veces cuando pensamos en el sufrimiento, lo vemos como un sufrimiento sin sentido. Vemos a lo mejor un niño con cáncer, algo muy, muy duro, muy duro. Y vemos, esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que esto suceda? Y en cierta forma, creo que es algo natural el pensar eso. Y sí es algo muy duro, la verdad. Pero creo que la pregunta que se debería volver a hacer es, bueno, esta cosa que estamos asumiendo, que no tiene sentido en lo absoluto, ¿es correcto asumir eso, sí o no? Si vemos las cosas como a una escala más grande, ¿será que algo bueno pueda salir de esto? ¿Será que en la gran historia, en la gran providencia de Dios, este momento que parece tan aberrante, no sea tan aberrante cuando lo vemos a luz del resto de la historia? Como por ejemplo cuando leemos alguna historia, ¿no? Y vemos a un personaje sufriendo mucho, y decimos, no es posible que este personaje esté pasando todo esto, pero luego cuando vemos el final de la historia, vemos, no, o sea, tiene sentido que haya sucedido eso. Yo en mi propia vida me pongo a pensar a veces los momentos que he tenido más difíciles, que en el momento eran difíciles llevar. Cuando vuelto hacia atrás ahora, con el tiempo, a veces hasta en algunos momentos estoy agradecido de que los viví porque salió fruto de ese tiempo difícil. Me ha tocado platicar con algunas familias que han perdido a sus hijos y cosas muy gruesas y siguen sufriendo después de años al respecto de esto. Pero también platicando con ellos me platican cómo a pesar del sufrimiento han recibido mucha luz, ven fruto de que sale de esto y ellos han cambiado y ven fruto. Bueno, simplemente creo que son dos cosas a considerar. De nuevo, no responde toda la problemática 100%, pero creo que son dos cosas, dos primeros pasos a dar, a considerar para empezar a llegar a una respuesta más completa de por qué el sufrimiento. Les invito a llevarse esto a la oración, no solamente que se queden como en la cabeza, pero que pregunten a Dios directamente por qué eso, por qué el otro, y entren en una conversación y vean qué respuesta reciben. Bueno, espero les sirva y mucho ánimo.